Continúan las especulaciones acerca de los motivos por los cuales Andrés Manuel López Obrador retiró la propuesta de nombramiento de Arturo Herrera como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. El cuerpo de gobierno de nuestro Banco Central la componen 5 miembros y todos ellos deben reunir una serie de requisitos legales y técnicos que incluyen amplia experiencia en política monetaria y financiera, ya que las decisiones que habrán de tomar tienen trascendencia en los ámbitos del comportamiento de las tasas de interés, de la inflación y de la estabilidad y salud del sistema de pagos. Y en sustitución de la nominación de Arturo Herrera, el Ejecutivo propuso a una subsecretaria de Hacienda, quien no ha sido bien recibida en las percepciones a nivel nacional e internacional. Por lo que para analizar este cambio en el Banco de México es que le agradezco a Yolanda Morales Quiroga del periódico El Economista converse con nosotros esta noche. Buenas noches, Yoli. Hola, buenas noches, profesor Tenorio, ¿cómo está? Buenas noches a todo su auditorio. Bien, pues con un gusto de poder conversar con quien durante 23 años o más ha documentado, ha investigado acerca del comportamiento no solamente de nuestro Banco Central, sino de muchos otros bancos centrales. Así que pues, eres una voz autorizada para hablar de autonomía justamente experiencial de los bancos centrales. ¿Son justificadas estas dudas, Yoli? Pues sí, me parece que sí. Esta es la primera vez desde que el Banco de México es autónomo en la que tenemos la posibilidad de que ingrese a la Junta de Gobierno una gobernadora que no ha hecho carrera en el Banco Central. ¿Cuál es la relevancia de hacer carrera en un banco central? Bueno, pues conocer desde adentro todos los rincones que tiene el banco, todos los lugares por donde puede un banco central apoyar a su objetivo principal. En el caso del Banco de México, pues como todos sabemos, es la estabilidad del poder adquisitivo de nuestra moneda. En otros bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos, hay un doble objetivo, un doble mandato, que es el pleno empleo, así como la estabilidad de precios. Y es en función de estas dos tareas que los banqueros centrales tienen que dirigir la política monetaria eh, y teóricamente o en la práctica más bien podemos decir que la mayoría de los banqueros, de los bancos centrales tratan de manejar su política monetaria sin intereses políticos de por medio. Eh, Sí. Yoli, si bien en su momento, incluso cuando se hizo la propuesta de Arturo Herrera, justamente el principal cuestionamiento es que provenía de las huestes, ¿verdad?, de los aliados de Andrés Manuel López Obrador, pues ahora con esta propuesta de la señora Victoria Rodríguez Ceja, pues se suma más incertidumbre con respecto a si hay un alineamiento a lo que Andrés Manuel se ha encargado de insinuar todos estos 3 años en razón de hacer dudar por parte de él, no de nosotros, de la autonomía del Banco de México, y no es por cuestión de género, pero particularmente la inexperiencia en momentos tan complicados como los actuales que tú describes cotidianamente en tus artículos. ¿Qué estaría por enfrentar la eventualidad de un cuerpo colegiado como el órgano de gobierno del Banco de México al frente de una persona sin experiencia? bueno, tan solo como ustedes saben, estamos saliendo de una pandemia que como no se había visto en un siglo. Esto ha provocado una crisis económica mundial, una crisis financiera mundial, mucha incertidumbre, mucha volatilidad, lo que ha presionado los precios internacionales. Y esta ola de volatilidad y de presión sobre los precios internacionales ha terminado por generar presión inflacionaria en todo el planeta. Entonces, ¿qué tenemos enfrente? Tenemos una inflación que comenzó a acelerar pues prácticamente desde fines del año pasado, una inflación que no ha terminado de crecer. Por la misma pandemia, los bancos centrales hicieron inyecciones de capital sin precedentes para tratar de garantizar que hubiera liquidez en sus divisas. La Reserva Federal de Estados Unidos ha comenzado o está intentando comenzar a retirar
esta liquidez en dólares. Ante este retiro, pues los inversionistas están tratando de irse hacia mercados seguros. Si no hay mercado más seguro en el mundo, pues que Estados Unidos, que títulos estadounidenses. Entonces ya tenemos una ola de inflación internacional, tenemos salidas de capital para buscar sitios más seguros. Y tenemos la posibilidad de que Estados Unidos comience a subir la tasa. El día de hoy, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, pues hacía el comentario de que es momento de acelerar el retiro de compras de títulos, del retiro de esta liquidez, lo que va a dar lugar enseguida a un aumento de tasas y al aumentar tasas, adiós capitales. Esos son los 3 eventos que tiene que analizar el que quede la Junta de Gobierno y el que quede como gobernador del Banco de México, pues para ver cómo va a empezar a mover la política monetaria. Eso además de los efectos de segundo orden en la inflación que ya nos están presionando, ¿no? Sin ir más lejos, los señores del gas que nos dicen que suben el gas porque ya le subieron el precio de la gasolina, o el señor del mercado que nos subió la papaya porque ya le subieron también el precio de la gasolina. Y entonces dice uno, bueno, ¿y qué tiene que ver la papaya con la gasolina? Pues para ellos sí tiene que ver. Es ese ambiente el que se enfrenta el riesgo. Ya lo creo. Y nada menos el día de mañana, Yoli, el Banco de México presentará su tercer informe trimestral y obviamente hacen un balance de riesgos y advierten en el horizonte de mediano plazo cómo se comportarían, por ejemplo, los instrumentos y las decisiones del Banco de México, estas decisiones que tú también describes en tus artículos y que en otros bancos centrales del mundo que no son precisamente autónomos, hablemos de Turquía, de China, etcétera, el hecho de que estén influenciados por el gobierno en turno les resta entonces no solamente credibilidad, perdón, sino capacidad de acción. Así es. Así es, como sabemos, pues México tiene la segunda divisa emergente más operada del mercado. Tenemos del mercado mundial, después del yuan chino. Tenemos un mercado muy, muy profundo. Esto lo que hace es que los grandes inversionistas suelen tomar posiciones, suelen tomar como un salvavidas, una especie de salvavidas, los títulos en pesos mexicanos para pasar la volatilidad y transitar hacia títulos que son pues menos volátiles. Esto genera de pronto volatilidad. Entonces, pues estamos enfrentando una situación de incertidumbre y seguramente el Banco de México está tomando en cuenta, la Junta de Gobierno está tomando en cuenta también esta volatilidad y esta situación y debe de asumirle las decisiones de la tasa para de alguna manera tratar de atraer los capitales que claramente se están yendo por la incertidumbre propia de la situación internacional, pero por la generada también aquí en México. Y eso será parte de lo que analizará seguramente mañana el informe trimestral del banco. El Claro. último donde participa Alejandro Díaz de León como gobernador. Sí, claro. Aunque todavía tienen una decisión de política monetaria el próximo 16 de diciembre. Yoli, ¿consideras que un primer discurso de la eventual gobernadora del Banco de México le podría ayudar a delinear una línea roja entre lo que es la política fiscal, que ahí veíamos en imágenes, hasta el propio Rogelio Ramírez de la O la presentó en sociedad con respecto a las decisiones de política monetaria? Yo tuve la oportunidad de conversar con inversionistas que están en Nueva York, en Washington, en Londres, al otro día de que el presidente dio el anuncio de que nominaría a Victoria Rodríguez Ceja. Y pues lo que ellos me decían es que no conocen de la señora ningún tipo de artículo publicado en una investigación internacional. No ha publicado, significa no ha publicado investigaciones internacionales económicas, no ha publicado investigaciones acerca de la política monetaria. Su experiencia está más bien basada en lo que ha hecho en el gobierno de la Ciudad de México. Realmente su experiencia a nivel federal, pues la hemos visto en los últimos 3 años y es lo que me refieren los inversionistas internacionales.
Entonces ellos no, por lo que yo decía de que tenemos la tercera moneda más operada, ellos requieren certidumbre de que quien va a manejar o quien va a ayudar a tomar las decisiones que tienen que ver con esa divisa tan importante para el mundo, pues tenga la experiencia suficiente, y al parecer la señora Rodríguez Ceja no reúne este requisito, como si lo reunía Arturo Herrera, quien era bien conocido del mercado, quien era bien conocido en el Fondo Monetario Internacional y en Banco Mundial. Ciertamente había cierta cercanía con el presidente de México, pero bueno, pues en el otro lado lo conocían internacionalmente. A la señora Rodríguez Ceja no la conocen y no saben pues qué experiencia pueda tener en política monetaria. Claro. Finalmente, Yoli, tú sabes que de las insinuaciones que Andrés Manuel López ha hecho es de meterse con las reservas internacionales, bien sea porque los envíos del Fondo Monetario Internacional, porque no le otorgan remanente, porque no se invierten las reservas en mejores instrumentos como los de Pemex. Muchas cosas ha insinuado Andrés Manuel. Y llama la atención que la señora Victoria Rodríguez haya dicho que lo que defenderá también será que las reservas internacionales no se toquen. Con la empatía que tienes, ¿por qué no le dices a nuestra audiencia por qué es importante que esas reservas internacionales se respeten? Pues precisamente vuelvo al tema de la divisa, por la relevancia que tiene México a nivel internacional y el peso mexicano, se necesita un respaldo que garantice de cierta manera que México tiene los recursos en dólares propios suficientes como para enfrentar una crisis o una salida de capitales o una crisis en las cuentas externas. Las reservas internacionales son propiedad del Banco de México, y son propiedad del Banco de México, pues porque el Banco de México ha aportado pesos a cambio de los dólares. Es como cuando usted o yo o su audiencia va al aeropuerto porque va a salir de viaje fuera de México y compra $100, los paga con pesos mexicanos y esos dólares pues, son de usted porque usted sacó sus pesos mexicanos para pagarlos. Eso es lo que ha hecho Banco de México. Esos recursos son del Banco de México, son para la defensa del tipo de cambio, para que la generación actual no tenga que vivir una salida de capitales Sí, abrupta, intempestiva, como las que caracterizaron por última vez peligrosa en 1995. Entonces, por claro. eso son importantes las reservas. Sí, Y nada más, si me permite sí, terminar, sí, yo Yoli. confío plenamente que la Junta de Gobierno hará el equilibrio, que los 4 subgobernadores de la Junta de Gobierno pues ayudarán a dar el equilibrio que se necesita para que la señora Rodríguez Ceja pues tenga la experiencia para, para con su voto contribuir a fortalecer al Banco de México y a la autonomía que recordemos que Moody's, la agencia calificadora, ha Sí. dicho que el ancla de credibilidad de México es el Banco de México, de credibilidad Claro. financiera. Y seguramente así será porque la lectura que tú haces y has hecho durante tantos años de lo que hacen los bancos centrales, así tendrá ese comportamiento. Te lo agradezco mucho, Yoli. Esta es tu casa y muy agradecido contigo. Muchísimas gracias. Un placer conversar con usted como siempre, porque siempre aprendo con usted. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto, Yoli. Hasta Bueno, pronto. pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras lo que significará para la Junta de Gobierno de Banco de México a partir del 2022 enfrentar con una nueva miembro un entorno por demás complicado. Vamos a un último corte y al regresar entérese cómo es que nuestros sentidos son estimulados para consumir en este cierre de fin de año. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.